Hola amigos, ¿cómo están? Soy Roberto Bernuy y bienvenidos a la unidad 7. De verdad espero que este curso les esté siendo de provecho y que rescaten algunas ideas que he nombrado en las unidades anteriores. Quiero hacer hincapié en la primera parte de este curso. Es importante que exista transformación interna para crear realidad externa. Si no cambiamos nuestras creencias, nuestros pensamientos, las decisiones que tomamos, nuestras palabras, lo que pensamos respecto al trabajo, a nuestro talento y el tiempo que tenemos para generar nuestro plan de libertad financiera y para lograr ese objetivo, no vamos a cambiar la realidad en la que vivimos. Dejemos de tener esas expresiones de pobreza, de carencia, eso que decimos, no, eso es muy caro, no me alcanza, no está en mi realidad económica. Todos esos pensamientos y esas ideas tenemos que desterrarlas de nuestra realidad. Pensemos en abundancia, empecemos a asumir el reto de lograr ser financieramente libres. Y eso solo lo vamos a hacer cambiando nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar, nuestra forma de ver la vida. Porque si no cambiamos nosotros, no vamos a cambiar nuestra realidad externa. ¿Sí? Quiero hacer hincapié en este punto porque es importante que cambiemos interiormente para lograr el cambio externo. Vamos a ver en esta unidad 4 aspectos fundamentales de este plan de libertad financiera. El primero son los emprendimientos. ¿Qué entendemos por emprendimiento? Vamos a ver un nuevo enfoque respecto a los emprendimientos. Muchos emprendimientos fracasan en sus primeros años o la gran mayoría no logra desarrollarse. Es porque estamos equivocando el enfoque. Eso lo vamos a ver más adelante. El segundo aspecto que vamos a ver en esta unidad es el capital y todos los paradigmas que engloban este concepto. El capital. ¿Necesitamos capital? ¿Cómo conseguimos capital? ¿De dónde invertimos para generar ese plan de libertad financiera? ¿Cómo debemos desarrollar el capital? ¿Sirve, no sirve? ¿Se necesita, no se necesita? Eso lo vamos a ver en un momento. El tercer aspecto del cual vamos a hablar es respecto al dinero y el dinero relacionado con la deuda. Vamos a ver qué significa verdaderamente el dinero, qué es verdaderamente el dinero y cómo nosotros debemos manejarnos con él, porque vamos a descubrir la verdad acerca del dinero. Y el último aspecto son las ventas, esta fuerza que nos va a ayudar a alcanzar la libertad financiera, pero las ventas no vistas como siempre se ve, donde uno va y aborda al cliente y trata de convencerlo, eso no. Es un nuevo enfoque respecto a las ventas, ¿de acuerdo? Todo eso lo vamos a ver en esta unidad y lo vamos a desarrollar punto por punto para que ustedes vayan haciéndose una idea de cómo encajar estos aspectos en su plan de libertad financiera. Ahora, puede parecer de que estoy dando ideas sueltas, ¿no? Hemos hablado del ahorro, hemos hablado del interés compuesto, ahora vamos a hablar de 4 aspectos. No se desesperen porque en la última unidad vamos a juntar todo en un plan coherente y van a ver que les va a hacer sentido. Van a ver el paso a paso para alcanzar este objetivo de lograr la libertad financiera, ¿sí? Entonces, empezamos con lo que es emprendimientos. Vamos por ello. ¿Qué cosas son los emprendimientos y cómo debemos de entenderlo? Cuando yo renuncié a mi trabajo después de 18 años, lo hice con la idea de emprender un negocio. Y lo hice, emprendí un negocio de confecciones. Luego, después de 5 años, tuve que cerrarlo porque fue imposible mantenerlo. No se vendía como yo quería, por más que hice marketing, por más que invertí un montón de dinero en que salga adelante, no pude sacarlo adelante y tuve que cerrar ese negocio. Entonces, el emprendimiento no debemos de entenderlo como una solución. Ya dije en la primera unidad, un emprendimiento solo se gesta si es que identificamos una necesidad que no está siendo atendida o que está siendo mal atendida. En pocas palabras, si identificamos oportunidades que se presentan en ciertos momentos de nuestra vida. Si identificamos una necesidad, por ejemplo, hay gente que no está recibiendo un producto, hay gente que no está recibiendo un servicio, gente que tiene problemas y no hay ninguna empresa que le pueda solucionar ese problema. Solo así generamos un emprendimiento. Y no un emprendimiento de gran envergadura. Es ahí donde cometemos el error. Muchos emprendedores quieren iniciar a lo grande, quieren iniciar invirtiendo un montón de dinero, comprando máquinas, alquilando locales, invirtiendo en personal, un montón de personal. No,
Es ahí el error. Debemos de invertir de manera controlada, controlando nuestra inversión, haciendo inversiones bajas, que no nos implique renunciar a nuestro trabajo si es que somos empleados, o que no nos implique perder todo nuestro patrimonio. Esas inversiones, que yo las denomino inversiones de baja intensidad, tienen que generarnos negocios que, si por A o B el negocio pierde o tenemos que cerrarlo, que no nos implique perder todo nuestro patrimonio, que no nos implique haber hipotecado nuestra casa, que no nos implique perder nuestros autos si es que tenemos autos. La idea es que esos negocios, esos emprendimientos sean de baja inversión, de baja intensidad. Negocios como, por ejemplo, vender a través de internet, poner una máquina de vending, ofrecer algún producto que traigamos, no sé, de China o a través de Amazon. Pequeños negocios, pequeñas inversiones que complementen nuestro plan de ahorro, que es lo que hablamos en la unidad anterior. El complemento del ahorro con el interés compuesto, con los aceleradores de ahorro, que es lo que yo llamo a los emprendimientos, va a hacer que nuestro plan de ahorro, nuestro plan de libertad financiera se potencie. Por eso, si queremos emprender, no lo hagamos en grande, no invirtamos todo nuestro patrimonio. Yo lo hice, por eso cometí ese error. Yo, cuando renuncié al banco, invertí prácticamente todos mis ahorros, toda la liquidación que tenía del banco, y perdí. Entonces, y después de mucho tiempo, entiendo de que no debí de hacer eso. Debí de generar pequeños negocios que me empiecen a generar un ingreso pasivo, pero de bajo nivel de inversión. Desgraciadamente lo supe después de mucho tiempo y ahora me arrepiento de haber invertido tanto dinero. Pero bueno, lo mejor es que se genere un aprendizaje, ¿sí o no? Uno no puede llorar sobre leche derramada, no puede arrepentirse de los pasos que ha dado. Por eso es importante, y quiero transmitirles este conocimiento a ustedes, para que no cometan el mismo error que yo cometí. Si estás en un trabajo, no te gusta ese trabajo y estás pensando en poner un negocio o irte de independiente o hacer una empresa, tienes que tener presente dos cosas. Que un negocio solo se gesta si encuentras una necesidad o un problema de gente que no está siendo entendido por las empresas, y pensar en solamente hacer negocios de baja intensidad, de baja inversión, pequeños negocios. Ponga una máquina de vending o empieza a comercializar algo a través de internet, o genera en base a tu talento alguna actividad que te signifique algún ingreso. Es importante que evalúes en qué situación estás actualmente y en base a eso proyectes decisiones para generar negocios de baja intensidad, de baja inversión. ¿De acuerdo? Entonces, el emprendimiento tienes que entenderlo así. No hipoteques todo tu capital, porque las estadísticas lo dicen. El 95% de las empresas no llegan a los 2 años. Muchas empresas fracasan en sus primeros años. Entonces, no creas que es la solución. Lo que tienes que hacer es cambiar ese enfoque. Como ya dije, emprendimientos de baja intensidad, emprendimientos de inversión baja. ¿De acuerdo? Entonces, el primer aspecto que debemos cambiar es el enfoque que tenemos respecto a los emprendimientos. No es la solución. Si bien ayuda a acelerar nuestro plan de ahorro, hacer un emprendimiento, poner un negocio, no significa que vamos a alcanzar la libertad financiera. Tengamos mucho cuidado en eso. Si somos empleados y pensamos en generar un emprendimiento, hagámoslo bajo la perspectiva que les he mencionado. Emprendimientos de bajo nivel de inversión, pequeños emprendimientos que nos generen dinero para acelerar nuestro plan de ahorro, para incrementar nuestro nivel de ahorro. ¿De acuerdo? Listo. Ese es el primer punto que quería tocar. El segundo punto que quiero mencionarles es el capital. ¿Cómo debemos entender el capital? El capital es sumamente importante para generar un plan de libertad financiera. Sin capital no vamos a poder discurrir en ese camino. Por eso les mencioné en la unidad anterior la importancia del ahorro. Tenemos que tener un capital ahorrado para generar esas inversiones que nos lleven a la libertad financiera. Sin capital no vamos a lograrlo. Entonces, si tú eres empleado y ganas un sueldo, o eres
empresario y tienes un ingreso mensual, tienes que empezar a ahorrar porque en base a eso tú vas a lograr acumular cierto capital que te permita diversificar tus fuentes de ingreso. ¿De acuerdo? Entonces es importantísimo el capital. Sin capital no vas a poder empezar. Mucha gente cree que yo no necesito capital para empezar, que con la idea que tengo es tan revolucionaria que todo el mundo me va a dar capital para poder empezar un negocio o para poder trabajar. Están errados. El capital te lo tienes que generar tú. Tienes que ahorrar cierta cantidad de dinero que te permita hacer esas inversiones en emprendimientos de bajo nivel de intensidad, de baja inversión. Por ejemplo, un banco, una institución financiera, no te va a prestar así tengas la mejor idea del mundo, así hayas desarrollado el mejor producto del mundo, no te va a prestar. Las instituciones financieras prestan en base a ingresos que ya se estén generando. Si tú tienes un flujo de ingresos constante, en base a eso te va a prestar. Pero no te va a prestar si tú tienes el mejor producto, si eres el mejor emprendedor o si tu idea es brillante. No te va a prestar ahí. Entonces, tenemos que generarnos un capital inicial para empezar a desarrollar nuestro plan de libertad financiera. Sin ese impulso, sin ese dinero, va a ser muy difícil que podamos empezar un plan de libertad financiera. Entonces, el capital es necesario. Nosotros mismos tenemos que generarlo con un ahorro de un año, un ahorro de 2 años, un ahorro de 3 años, no lo sé. Pero es importante que empecemos a ahorrar. ¿Para qué? Para tener el capital que impulse nuestro plan de libertad financiera, ¿sí? Entonces, el segundo aspecto que quería hablarles es respecto al capital y cómo debemos implementarlo para darle el impulso a nuestro plan de libertad financiera. Vamos con el tercer punto de esta unidad. El tercer punto de esta unidad está referido al dinero y cómo debemos de entender el dinero. El dinero, para que sepan, no vale nada. El dinero es simplemente un papel y metal. El dinero es un dato. Actualmente el dinero es una información que entra en tu computadora, va al banco, el banco se descarga esa información y te da el bien que tú has pedido. Solo eso es el dinero. Y tiene lógica porque en el año 75 el dinero perdió el valor que tenía, el respaldo que tenía en oro. Se dejó el patrón oro y simplemente el dinero es una promesa. Tiene el valor que tiene porque el gobierno ha dicho que ese es el valor que debe tener y nosotros lo hemos aceptado. Pero el dinero es un papel, es una información, es un dato, no vale nada. Para darles un dato, los bancos, las instituciones financieras pueden crear dinero. Es más, el 5% del dinero que está circulando en nuestra economía lo ha creado el Banco Central de Reserva, la institución encargada de crear dinero. El 95% de ese dinero que está circulando en la economía lo han creado los bancos. ¿Y cómo lo crean? Simplemente transfiriendo un dato. Por ejemplo, tú vas y pides un préstamo. ¿Qué significa ese préstamo? Ese préstamo, por ejemplo, que lo uses para comprarte un auto, ese préstamo no es más que un dato que viaja a tu cuenta y tú le transfieres ese dato a la cuenta de la empresa que te está vendiendo el auto. ¿Y qué hace la empresa? Lo vuelve a regresar al banco. Y así es una cadena de préstamo que se transfiere un dato. Ahí no ha habido transferencia de dinero. Ahí ha habido simplemente transferencia de datos. Por eso es importante que entiendas que el dinero no vale nada. En este punto quiero hacer hincapié de que las instituciones financieras son generadoras de deuda. Si tú entras en el juego de las instituciones financieras y te endeudas con tarjeta de crédito, con créditos en efectivo, con esto, es muy difícil que logres la libertad financiera. Se te hace cuesta arriba, no vas a poder alcanzar eso. Por eso, en este punto quiero decirte, no entres en el juego del dinero de las instituciones financieras. El dinero no tiene un valor en sí, pero las instituciones financieras son especialistas en crear deuda. Entonces tú te endeudas con crédito hipotecario, con crédito vehicular, con crédito consumo, con tarjeta de crédito, estás atrapado por siempre
en el juego del dinero de las instituciones financieras, de las instituciones de poder. Lo sé porque yo he trabajado en una institución financiera. Nunca vas a poder salir de eso porque son años de deuda, años de sobrecosto, de pagar intereses, años de no poder salir de esa deuda. Entonces es importantísimo que no entres en el juego de la deuda. El juego del dinero tienes que ser inteligente. Si vas a pedir un préstamo, que sea para generar aceleradores de ahorro, es decir, emprendimientos de bajo nivel. No pidas préstamo para endeudarte. Hay gente que pide préstamo para hacer sus compras de diario. Ese es un gran error. Utilizar la tarjeta de crédito es un gran error. No entres en ese juego. Ya sabes que las instituciones financieras son las empresas generadoras de dinero, generadoras de deuda. Entonces, si tú entras en ese juego, el alcanzar la libertad financiera se te hace muy difícil. ¿De acuerdo? Entonces, es importante que manejes ese enfoque respecto al dinero. El dinero no vale nada, es simplemente información en una computadora. Y las instituciones financieras son especialistas en generar dinero. ¿Y cómo lo generan? Mediante la deuda. Y si tú entras en el juego de la deuda de las instituciones financieras, estás atrapado de por vida. Vas a llegar a los 40, 50 años y vas a seguir con deudas. Trata de salirte de esa trampa que es tener tarjeta de crédito, endeudarte para comprar cosas. Trata de salir de eso. Si logras salir de eso o reduces tu nivel de deuda, vas a poder alcanzar la libertad financiera, ¿sí? Y por último, vamos a ver el último aspecto de esta unidad son las ventas. Es importante que usemos la fuerza de las ventas para seguir el camino de la libertad financiera. Sin las ventas no vamos a poder lograrlo. Mucha gente dice, pero yo no soy vendedor, yo no sé vender. Tenemos que aprender a vender. Es importantísimo que aprendamos a vender. ¿Y esto por qué? Porque justamente son los extraños, las personas que nosotros no conocemos, los que tienen nuestro dinero. Ellos son los que nos van a dar el dinero para alcanzar la libertad financiera. Pero si no sabemos llegar a ellos, ¿cómo vamos a cumplir ese objetivo? Por eso es importantísimo que asumamos las ventas en nuestra vida, que asumamos que debemos vender para empezar a lograr objetivos. Sin ventas no vamos a alcanzar ese objetivo de libertad financiera. Pero yo no estoy planteando un enfoque de ventas tradicional, a la antigua, ir a los negocios o vender. No, tenemos que aprender a vender a través de las redes sociales. Y eso lo vamos a ver en la siguiente unidad. Pero es importantísimo que empecemos a vender, que empecemos a habituarnos en ese aspecto de la vida, la venta, porque tenemos que vender en todo momento. Mucha gente que es tímida, que no le gusta afrontar a gente extraña, pues tenemos que desterrar ese comportamiento. Es importantísimo que aprendamos a vender, porque la combinación de los emprendimientos y la venta va a hacer que ese plan de ahorro que estamos ejecutando se potencie, se acelere y en muy poco tiempo logremos alcanzar la libertad financiera. No le tengamos miedo a la venta. Nadie ha muerto por vender algo. Nadie. No va a pasar nada. Si tenemos que vender, si tenemos que enfrentar a un cliente, hagámoslo. No va a pasar nada. Es importante que asumamos la venta como un comportamiento habitual en nuestra vida. Como ya dije, en la siguiente unidad les voy a mostrar cómo podemos usar las redes sociales, la tecnología para generar ventas. Es importantísimo que aprendamos a usar. No usemos las redes sociales solo para diversión, para transmitir selfies o para sociabilizar. Las redes sociales es la mejor herramienta que han creado para poder generar libertad financiera. Aprovechemos esa oportunidad. No pensemos que solo están ahí para divertirnos o para relacionarnos con nuestros amigos. Es importantísimo que sepamos manejar las redes sociales para acelerar nuestro plan de libertad financiera. ¿De acuerdo? Entonces, la venta es un aspecto fundamental de este plan. Tenemos que empezar a aplicar ventas en nuestra vida, asumir las ventas como un comportamiento habitual, porque solo así lograremos alcanzar la libertad financiera. ¿De acuerdo? Entonces, cerramos esta unidad viendo estos 4 aspectos.
Empezamos con el emprendimiento y el enfoque que debemos tener respecto al emprendimiento. El capital, cómo debemos generar capital para poder darle impulso a nuestro plan de libertad financiera. Hemos visto el dinero y lo que verdaderamente significa. El dinero es un dato que genera deuda. Las instituciones financieras generan deuda y te amarran por años. Es bien importante que tengas poder sobre el dinero, que sepas manejarlo, que sepas entenderlo, ¿de acuerdo? Y por último hemos visto la venta y la importancia de que sepas vender, porque justamente son los extraños a los cuales les debe vender los que te van a dar su dinero para que tú puedas alcanzar la libertad financiera. Y eso no es malo, no tiene por qué ser malo. Si estás ayudando a alguien a lograr un objetivo, ese alguien te tiene que retribuir con dinero. Entonces, teniendo estos 4 puntos en mente, vamos a la siguiente unidad para ver el poder de las redes sociales y la tecnología para alcanzar nuestra libertad financiera. ¿De acuerdo? Nos vemos en la unidad 8. Chao.